Buenas tardes, mi nombre es Rubén Pérez, soy el creador de la web 1978.com.es y de este canal. Y hoy vamos a dejar un poco de lado el mundo de las criptos y vamos a hablar de Angular, de la programación en Angular, y vamos a intentar resolver un problema de una forma muy ágil y muy fácil, que es la comunicación con un servidor. Normalmente, en este tipo de circunstancias, lo que debes utilizar es una API. Exactamente lo que nosotros vamos a utilizar es una API REST, que nos comunicaremos a través de JSON. Y me parece que es la manera más correcta de comunicarnos con el servidor, ya que, por ejemplo, a través de Angular no es correcto comunicarnos directamente con la base de datos, sino que lo correcto es que tú realices una petición a la API REST y directamente la API REST ya se comunicará con la base de datos. De esta manera das protección a tu aplicación web y también das independencia, en el sentido de que imagínate que tienes una aplicación con Angular, otra aplicación Android, pues todas las aplicaciones van a comunicarse con esta API REST. Esta API REST les va a dar seguridad a tu entorno web y además te va a dar la posibilidad de utilizar diferentes plataformas. Hoy vamos a hablar exactamente de Angular, la programación en Angular y cómo nos vamos a comunicar. Pues hay dos soluciones. Por una parte está XML HTTP Request, una versión un poco multiplataforma que yo no recomiendo utilizar, aunque sí que es verdad que tengo proyectos en este canal donde hablo de este mecanismo de comunicación con el server. Lo que os voy a explicar aquí es un módulo que está hecho para Angular, que es HTTP Client, y que a mí me encanta, me parece que es brutal y que tiene muchas funcionalidades. Y como siempre en este canal, pues aparte del artículo donde explicaremos cada una de las diferentes funcionalidades que tiene HTTP Client Module, incluso os daremos algún ejemplo, os he proporcionado tanto un proyecto, un momentito que lo vamos a aquí lo tenéis, la URL por la parte de arriba, pues un repositorio con un proyecto Angular, realizado desde cero con todos los ejemplos que veremos también y analizaremos. Y también tenéis la parte de la API REST, pues una API hecha en Python que nos permite realizar una serie de peticiones sobre un hipotético servidor. Estáis viendo en este momento por pantalla la ejecución del proyecto y básicamente es una serie de menús donde vemos las diferentes funcionalidades que os voy a explicar, pues desde un simple saludo de un servidor, desde descargar un fichero, desde hacer un login, desde enviar un fichero al servidor, hasta obtener un pequeño JSON y hacer un filtrado de datos. Vamos a lo importante. Os he hecho el menú con las diferentes funcionalidades, pero aquí veis la explicación con su respectivo servicio que estáis viendo en este momento, que nos permite la comunicación con la API REST, indicándole la ruta que nos vamos a comunicar, por ejemplo. Tenemos aquí la parte del componente.ts y tendremos también la parte de visualización. Por ejemplo, si le damos aquí, obtenemos un saludo. Perfecto. Tenemos el ejemplo del login, tenemos el ejemplo de un filtrado de un JSON, que es el JSON que estáis viendo por aquí. Pues recibiremos esta respuesta y lo filtraremos. Y os explicaré cómo filtrarlo. Pues también tendremos el envío de ficheros y la recepción de ficheros con un ejemplo. Por ejemplo, aquí acabamos de descargar un fichero y lo que vemos es que le damos al botón y de forma asíncrona, es decir, que se carga por detrás, tú puedes continuar navegando, y en cualquier momento te aparece el fichero. Esto es muy interesante, es una funcionalidad que otorga al usuario pues libertad de movimiento y evita ese que me quede parado en un momento y qué pasa y no, que está esperando que se descargue. Si hay una conexión muy lenta, estos casos pues empeoran mucho la usabilidad de la web y tienes un problema de cara a la experiencia final del usuario. Dicho esto, aquí tenemos el proyecto. Como os comentaba anteriormente, tenemos un menú, ¿vale? Component. A mí en los proyectos, pues siempre todos los components me gusta ponerlos en una única carpeta. Es un pequeño menú, no hay diferentes funcionalidades, lo pongo todo junto. Y aquí tenemos el menú con las diferentes funciones y posteriormente tenemos el servicio con las diferentes conexiones a la base de datos, un modelo de datos que yo he utilizado, muy simplón, para el modelo de login. Y a ver, el módule.ts, donde están los diferentes módulos que voy a utilizar. Ya habéis visto que hay una serie de funcionalidades que he hecho, como por ejemplo Bootstrap o algunas ayudas en visualización CSS que he importado, que si lo queréis
imitar, pues aquí tenéis los diferentes módulos que he utilizado y las rutas que tenemos. Cada una de las funcionalidades tiene su correspondiente ruta. Y creo que muy rápidamente, me imagino que si estáis viendo este vídeo, pues esta estructura ya la tenéis bastante clara. Y lo que os interesa en este momento es que veamos pues cada uno de los componentes, cómo ha sido implementado y cómo se ha utilizado. Para eso volvemos para atrás. Y lo que vamos a hacer es revisar, por ejemplo, la petición GET. ¿Qué es lo que hace la petición GET? Pues lo que tendríamos que haber hecho, o lo que tienes que hacer es crear una función que básicamente lo que utiliza es el módulo HTTP Client Module y que, dada una URL donde se realiza la petición, le envías la petición, perdón. No sé por qué he dicho eso, esa habilidad de tiempo, pero le envías la petición y ya está. Posteriormente, cuando tú utilizas este método dentro del componente.ts, lo único que haces es un subscribe, que lo que intentas hacer es una conexión asíncrona donde tienes tres opciones. Tienes la NES, que es el resultado que has recibido, el complete, que es cuando se finaliza completamente, y el error, pues cuando ha habido un problema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, que perdemos la conexión en internet, que no funciona la API, que hay alguna incidencia en las comunicaciones, pues devuelvo esto, quiero directamente por pantalla, pues detengo de mostrar un cargando y directamente printeo un true de que ha habido un error en la comunicación. Si va todo bien, pues he recibido un JSON de respuesta del servidor. Este JSON, el resultado, digo que se ha mostrado correctamente y tengo aquí el JSON para mostrarlo. Como veis, básicamente lo que estamos haciendo es un alert info con la información de resultado, error cuando hay un error y correcto cuando es correcto. Perdón, que los gafes de hacer un vídeo directo, los gafes de hacer un vídeo largo sin ningún tipo de parada, pues tienes estos cortes que tienes que descansar un momentito. Y lo que os explicaba básicamente es que tenemos aquí el botón que vas activando o desactivando acordes, se van cumpliendo diferentes hitos y muestras el JSON que he recibido como respuesta, como lo estáis viendo en este momento por pantalla. Mientras está cargando, pues voy mostrando un cargador simple y ya está. Como por ejemplo veis que aparece el cargador ahí un momentito, pues es eso. Lo que pasa es que la petición es muy rápida y no aparece el cargando pues durante mucho tiempo. Esto se ve muy simplemente aquí. Tenéis la parte que os he dicho del cargador. Lo tenéis aquí y que es un módulo que he importado con unas visualizaciones bastante interesantes, y la parte del .ts que la tenéis el ejemplo por aquí. En el servicio, el saludar, lo tenemos aquí implementado. Veis que aquí está la URL de ejemplo y vamos a ir otra vez a la web, al ejemplo en este sentido. Hemos hecho la petición, el saludar aquí. Obtenemos el saludo y aquí tenemos el saludo. Aquí lo tenemos. Por parte del servidor, pues... a ver, un momentito. El saludo inicial lo tenemos aquí implementado. Y es esto de aquí. A ver. Ignoramos. Esto de aquí. Un get que recibes un JSON de OK, todo está operativo, y un response con el status code 200 y ya está. Muy, muy simplón y sin ningún tipo de problema. Realmente muy, muy fácil, como os he comentado. He hecho una pequeña parada, vamos a continuar con el login. Las paradas, por supuesto, son habituales en este canal. Y básicamente lo que tenemos en el login es una comunicación con el servidor donde le proporcionamos un usuario y una contraseña, como estáis viendo en este momento por pantalla. Y la diferencia que podéis encontrar es que está formateado en el modelo user, es decir, esperamos recibir por parte del servidor un objeto que tenga un usuario, un password y un token. El token será lo que nos permitirá comunicarnos con el servidor de manera autentificada, es decir, siempre que el usuario, es decir, el navegador, envíe una petición al servidor, tendrá que añadir este token para autentificar que tenemos acceso a ese contenido. Por supuesto, tenemos una parte del componente.ts que lo único que hacemos es recibir ese token y almacenarlo.
lo mostraremos posteriormente por pantalla. No vamos a jugar mucho con él y es una utilización. El ejemplo, he hecho un pequeño parón porque salía una serie de información privada que he querido cortar y entonces enviamos la petición y vemos que aquí aparece un token. Por ejemplo, si nosotros enviáramos ahora esto, pues nos sale un error en el login. ¿Qué es lo que hemos implementado? Pues lo que os he comentado previamente. Básicamente, aquí tenemos el envío y aquí tenemos el username con el password, que no tiene mucha historia. Y lo que devuelve es, aquí tenemos el login, lo que devuelve lo mostramos por pantalla. Os ponemos la pequeña ayuda y poco más. Es que si necesitáis cualquier cosa, este vídeo os muestra las funcionalidades y os doy 2 céntimos del código muy básico y ya está. Es que si queréis entrar al detalle es mejor que visitéis tanto la web como el proyecto. Aquí dentro del proyecto, por supuesto, encontraréis en el init, pues todas las peticiones del login y cómo obtenemos toda la información, ¿de acuerdo? Pues creo que vamos a pasar al siguiente ejemplo, vamos a ir un poco más rápido. Aquí lo tenemos, el siguiente ejemplo es una petición post con filtrado de respuesta. Básicamente aquí lo que queremos hacer es escoger únicamente los conceptos de datos que está aquí almacenado. El resto nos da igual, los links no los necesitamos. Entonces lo que hacemos es un mapeado de la respuesta y en el cual solamente nos quedamos con los datos. El ejemplo lo vemos en la comunicación. Obtener JSON lo teníamos aquí y ya está. ¿Os dais cuenta del que la parte de links no ha aparecido? Básicamente hemos filtrado los datos. Por ejemplo, si estamos haciendo peticiones con muchísimos datos y solamente nos interesa pues una parte del documento, pues filtramos en ese campo y ya está. No tiene mucha historia más, hemos hecho una previsualización y ya está. Una vez está cargado, pues los típicos errores de comunicación y poco más. Ahora con el siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es básicamente enviar un fichero con un formulario en Angular y posteriormente recibirlo. El problema de este ejemplo es que no lo puedo realizar en producción porque al abrirlo aparecerían todos los documentos que yo tengo en mi escritorio y esa información la quiero mantenerla privada. No hay muchas modificaciones más allá de que necesitamos pues enviar un objeto, una respuesta del tipo blob, es decir, algo que nos salte a nosotros, y para ello lo único que tenemos que hacer pues es crear un componente que tenga el siguiente método que lo que permite básicamente es recepcionar este fichero PDF y posteriormente mostrarlo con un pop-up para avisar al usuario que se lo va a descargar. Es lo que estáis viendo en este momento. Estamos puseando la respuesta que recibimos del servidor. Por lo demás, pues no tiene mucha historia más. Tenemos aquí un servicio que lo que hace es enviar la información al servidor y después posteriormente nosotros la recibimos. Este método de aquí es el método que permite al formulario, ¿vale? Cargar este archivo. Es decir, que cuando le demos aquí aparezca un elemento para seleccionar el fichero, simplemente eso. Y ya está, y aquí está el formulario. No tiene mucha historia más, sinceramente. Vamos a pasar al siguiente, a la recepción de un fichero API REST, que este sí que lo podemos ver en producción sin ningún tipo de problema. Y lo que hacemos es, damos al botón descargar y estamos esperando la respuesta. Esto, lo que no hace falta que lo descargue. Esto es lo que estabais viendo anteriormente, que os decía que le das al botón de descarga, el ratón se menea y no se queda parada la aplicación. Podría darle al botón de descarga e ir a otro menú. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo, es muy rápido. Pero, por ejemplo, podría ir y hacerlo así. Y tal. Pues puedo llegar a darle, lo que pasa es que no tengo la suficiente velocidad. A ver si puedo. No me ha dejado, no he tenido suficiente tiempo. Pero que básicamente que puedo navegar y que la aplicación no está bloqueando la web, continúa teniendo actividad o funcionamiento. El código es un código sencillo, muy fácil. Básicamente lo que tenemos aquí es lo mismo que hemos hecho anteriormente. Tenemos el link para que nos aparezca el pop-up
Y los típicos errores de comunicación. Respecto al botón, pues lo sí típico, lo de activo, desactivo, dependiendo de en qué estado esté. Cuando ha terminado, ya tengo todo, el cargando desaparece. Y poca historia más. Es este el proyecto, por supuesto, como os he dicho, tenéis el ejemplo para poder ir jugando y aplicándolo en vuestros proyectos web. Y nada más, cualquier duda o cualquier consejo, pues como siempre, un correo electrónico y un comentario. Hasta luego.